Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 6 de Reflexión Filosófica de la Educación, cursada 2021. El tema de esta clase es en la unidad 4 de nuestro programa, titulada Capitalismo, Pobreza y Desigualdad. Y tenemos 3 textos para ver. Uno de Adela Cortina, titulado Aporofobia. En segundo lugar, un texto de Bernardo Klicksberg, Los parias de la tierra, una selección de pasajes de ese texto, lo mismo del primero y lo mismo del tercero, que es de Valdés, que se titula El gobierno de las élites. Cuando tratamos temas como estos, capitalismo, pobreza, desigualdad, se suele mirar este problema con cierta compasión y como si fuera inevitable. Es decir, sabemos que el sistema capitalista es un sistema de concentración de la riqueza, de consagración de una desigualdad creciente, y creemos o tendemos a creer que eso es inevitable, que eso no se puede cambiar, que eso funciona a nivel macro como una suerte de engranaje universal de una enorme maquinaria en la cual o sobre la cual nosotros no podemos hacer nada. También cuando hablamos de capitalismo solemos entrar en una consideración que vimos antes, que es la cuestión del consumismo y también, por supuesto, las nuevas tecnologías, el consumo de noticias o de información falsa, como veníamos viendo en el eje 3, posverdad y subjetividades. Pero ya desde el comienzo del programa marcamos que el retiro del Estado en la producción de subjetividad como agente central, productor de subjetividad, genera otras instancias de subjetivación, entre ellas la más poderosa, la más eficaz, la más capaz de amoldarse a los cambios sociales que se van suscitando, es el mercado. Pero el mercado no se define solamente por la cuestión del consumidor y la capacidad de consumir, sino por esto que marcamos acá. El sistema capitalista es un sistema de concentración de riqueza y por ende de generación, o sea, es un sistema que genera cada vez más pobreza y cada vez más desigualdad. Es decir, los que más tienen siempre cada vez más y los que menos tienen siempre cada vez menos. Y la distancia económica entre unos y otros es realmente asombrosa. Si uno analiza los últimos casi 50 años, el capitalismo ha acrecentado esta desigualdad, esta diferencia, a niveles históricos nunca antes vistos, e incluso podemos decir con la pandemia en el 2020 hay un crecimiento desorbitado, realmente extraordinario y monstruoso de las grandes fortunas, es decir, sobre todo del 1% más rico, cuya riqueza, no sé, llevaría 1000 años gastar. Y la verdad, digo, que pensar solamente esto como una cuestión que no tiene que ver con la educación, que no tiene que ver con la sociedad, sería muy necio. Y creer que nosotros y nosotres como educadores no tenemos nada que ver en esto también sería muy necio. El capitalismo es el sistema vigente a nivel universal, es un sistema generador de desigualdad y también de discriminación. Tanto en el caso de la porofobia como en el caso de la pobreza, la exclusión, la marginalidad en América Latina, como respecto de una élite que se autopercibe legítimamente gobernante a nivel global, ¿no? Es decir, con un poder autorizado, legítimo para mover los hilos de la economía y dejar así a una muy poca
cantidad de gente enriquecida y a una gran, enorme, millonada de personas desposeídas. Por eso me parece tan importante que no naturalicemos este tema, que no lo demos por cerrado, que no caigamos en ese discurso de la compasión, ay, el pobre, ay, la desigualdad, ay, la injusticia, qué cosas tremendas pasan en este mundo, y después nos cruzamos de brazos y reproducimos, sobre todo, una cantidad de pensamientos, justamente como por ejemplo la educación es neutral, yo no puedo hacer nada, esto pasó siempre, etcétera, etcétera. Los que son poderosos se lo merecen, están ahí porque se lo merecen, y ese tipo de ideas que realmente nos hunden cada vez más. Más que de la miseria de la pobreza, tendríamos que hablar de nuestras propias miserias en los pensamientos. Bueno, dicho esto, pasamos al primero de los textos, que es el de Adela Cortina, que se titula Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, de 2017. Adela Cortina es una filósofa española contemporánea, especializada en temas de ética, muy reconocida, y que se ha dedicado a esta palabrita rara, que es justamente la aporofobia. Nosotros tenemos una selección de pasajes de su libro, que empieza justamente señalando en 2016, o sea, muy recientemente, España recibió una cantidad enorme de turistas, ¿no?, de extranjeros, y que de hecho el turismo es para España una fuente muy importante de ingresos, y en estos casos no se desata la xenofobia, la discriminación ni nada por el estilo. Ahora, hay otro tipo de extranjeros que pueden ser refugiados o inmigrantes pobres, ¿no? Muchos sudaca, podríamos decir, también de Europa del Este. ¿Producto de qué? Bueno, ahí habría que analizar un poco qué ha pasado, ¿no?, en la geopolítica mundial, ¿no? Y estos no son bienvenidos. Estos segunda clase de extranjeros, más bien se les cierran las puertas, se les hacen controles migratorios, y bueno, y aparecen partidos políticos de derecha o de ultraderecha resaltando cuestiones discriminatorias y xenófobas, exaltando a la población con esta cosa de sentido común de, ay, nos vienen a robar algo, nos vienen a robar un bienestar. Por eso dice la autora que no es xenofobia, porque no se rechaza al extranjero, eso es lo que significa xenofobia. Tampoco se los rechaza por raza o etnia, bueno, más o menos, pero sino principalmente por ser pobres, ¿no? Y que el pobre en realidad trae problemas, es como una amenaza, y de ahí viene la palabra aporofobia, ¿no? La fobia al pobre, el rechazo o el desprecio del pobre, que claro, que se transforma en raíz de otras fobias y que supone esto, ¿no? Que el pobre va a venir a robarnos algo, no tiene nada que dar, sino más bien cosas que exigir o robar. Y entonces, claro, es un problema, porque el pobre no entra dentro del Estado de Derecho, ¿no? Todos somos seres humanos, necesitamos comer, necesitamos vivir, tenemos determinadas necesidades básicas, y por eso generamos instituciones y un Estado de Derecho para que haya justicia en esa distribución. Pero claro, el pobre no entra dentro del Estado de Derecho, y el trato de la porofobia es realmente un trato discriminador, negativo y demás. De hecho, cuenta acá de la Cortina que la palabra no existía, la palabra porofobia hubo que generarla hasta que sea aceptada por el diccionario de la Real Academia. Y es muy importante en realidad encontrar una palabra para poder reconocer el tema y para poder señalarlo, dice ella,
Y el tema es que esta fobia, como toda fobia, no se dirige a la persona, sino que es en general, ¿no? Es como al conjunto, es un prejuicio muy fuerte que rechaza a todo el conjunto, en este caso de pobres. El punto es que si se dijera, es que si se dedicara a conocer esas personas, sus realidades, sus necesidades, esa fobia la fuerza de la fobia se desactiva por completo. El tema es que la fobia se basa en una suerte de supuesto de superioridad, ¿no? La persona que tiene la fobia se supone superior y por eso justifica el rechazo. Y el problema también es que estas fobias son muy difíciles de detectar porque no se denuncian. Claro, uno podría decir, y las instituciones en donde se denuncian son también promotoras de esta fobia, ¿no? No están tipificadas y entonces no se sabe qué hacer. Bien, el punto es que esa palabra se fue gestando con el tiempo, a partir, bueno, acá hay un detallado origen de la palabra porofobia. Y es una palabra que ha sido muy aceptada, digamos, en los ámbitos académicos, o en las conferencias, o en las charlas, pero el tema es cómo se encarna en la práctica, ¿no? En la práctica hay discriminación, hay aporofobia. Y entonces propone un respeto activo, sobre el cual vamos a volver más adelante, un respeto a la dignidad humana. Todo ser humano merece respeto, pero claro, hay un doble sentido de la compasión, ¿no? Está la compasión que busca simplemente sacárselo de encima, ¿no? Tolerar para que no moleste sería. Esa es la compasión cobarde. Y la otra, la más profunda, la de compartir el sufrimiento, hasta sentirlo como un dolor propio, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a volver porque es un tema que aparece después. Saltamos una parte del texto y vamos a la fábula del lobo y el cordero. El tema es que ¿de dónde viene todo este discurso y la cuestión del odio, ¿no? Del odio, de la estigmatización del pobre. Y ya dijimos que no se dirige contra las personas particulares, contra individuos determinados, sino contra un conjunto y sobre todo muy general, muy prejuicioso, muy sin distinción. Y entonces acá Adela Cortina menciona la fábula del lobo y el cordero, que en realidad es un monólogo donde el lobo encarna el discurso del odio y cómo se ceba ese discurso. Entonces me lo han dicho, tengo que vengarme y demás. El tema es que el discurso del odio, dijimos, está dirigido contra un colectivo, no contra un individuo. Esto es una característica. Y el colectivo pueden ser los pobres, los mendigos, las mujeres, los homosexuales. No importa, es el todo. También tiene estigmatización y denigración. Obviamente hay muchas leyendas, ¿no? Mitos urbanos que se crean para justificar ese desprecio y para justificar la violencia. Hay un supuesto, una creencia en la superioridad estructural o inferioridad, ¿no? El odiador siempre se cree que es superior y que hay una desigualdad social que se tiene que mantener. Y hay una falta de argumentación totalmente escasa o nula, porque claro, es más un sentimiento, podríamos decir, compulsivo que una racionalización, ¿no? Bueno, ¿qué desafío es entonces, en este sentido, construir igualdad en las instituciones políticas, pero también, obviamente, en la educación, donde este discurso
del odio, de la estigmatización, suele permear. Más, menos, pero suele permear. Y entramos ahora entonces en el tema del discurso del odio. Que la autora dice, bueno, no es un discurso, más bien es otra cosa. Y no es estrictamente odio, es una fobia, ¿no? El odio es un sentimiento intenso, violento, de repulsión, un deseo de hacer daño. Y hay formas de rechazo que son menos radicales, pero también dañinas, también malas. El odio, claro, supone como una acción activa en contra, pero igualmente la fobia puede ser desarrollada pasivamente, como se había visto en un video en España hace unos años, ¿no? En un subte, eh, como un skinhead, un cabeza rapada, pateaba, maltrataba a una persona de color, creo, y había uno que estaba sentado mirando la situación y no hizo nada. Claro, era un inmigrante, ¿no? Es complicado el asunto, es complicado. Tampoco es un discurso elaborado, ¿no? Como vimos no tiene argumentación, más bien es un insulto, digamos, es un monólogo, ¿no? Es una expresión, un sentimiento, realmente, o como dice acá, un discurso monológico, donde no busca dialogar con el otro, sino porque no considera al otro como un interlocutor válido, ¿no? Sino que solo busca estigmatizarlo y tratarlo como objeto de denigración. Este discurso del odio es dañino por sí, es malo, ¿no? No busca hacer algo, sino que más bien busca otra cosa. Y por supuesto se basa, como decíamos, en la asimetría, ¿no? Hay una diferencia radical entre un nosotros y un ellos. Nosotros los buenos, ellos los malos. Nosotros los que trabajamos, ellos los vagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ende, esa asimetría no busca el reconocimiento del otro ni nada por el estilo, sino más bien su castigo, su estigmatización, su desprecio, rechazo, esto que decíamos de adjudicarle toda la maldad y demás. Entonces no hay diálogo, no hay reconocimiento, no hay paridad, sino que hay sometimiento y una descarga emocional irracional realmente llamativa. Y ahora volvemos sobre lo que Cortina considera como la solución al problema. ¿Qué es esto del respeto activo? ¿Qué es el respeto activo? Bueno, ya habíamos señalado, ¿no? Toda persona es considerada un igual, no alguien inferior, no alguien malo por naturaleza, no estigmatizable, ¿no? Sino que es una persona igual. Pero el problema es que la palabra respeto siempre tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Y bueno, porque respeto es lo que se exige para consolidar un esquema de indiferencia, ¿no? Bueno, no me molestes, ¿no? Y de hecho, el respeto activo es lo contrario de eso. Ese sería el respeto pasivo. El respeto pasivo es, bueno, que los pobres no estén pidiendo en la calle, que no molesten, que no obstruyen, que no afeen la vista, y entonces yo los voy a respetar. Mientras se respete mi libre derecho de circulación y de poder ver cosas lindas y no cosas feas en la calle. Esta es una actitud, como decíamos, cobarde para sacárselo de encima, ¿no? De hecho, cuando hubo... Bueno, vamos a hacer un poco de historia reciente. ¿Qué pasó hace unos años? Más o menos desde el 2001, podemos decir, el atentado a las Torres Gemelas. Desde entonces y sucesivamente, Estados Unidos y arrastrando con ello a Europa, se han dedicado a bombardear y destruir Medio Oriente. La última enorme destrucción la hicieron en el país más avanzado de Medio Oriente, que fue Siria.
destruyeron todo, bombardearon y destruyeron todo. Millones de sirios emigraron porque se quedaron sin nada, imagínense, ciudades enteras bombardeadas y destruidas, y entonces fueron migrando. Y acá es donde Europa, sintiéndose invadida por estas inmigraciones, muchas veces con los chicos en brazos y en patas, digamos, caminando por la ruta, sin nada, y los colocaron. ¿Dónde los colocaban? ¿Qué hacían con esos inmigrantes? ¿No? Entonces, la sensación de vienen acá porque acá vivimos bien. Nunca se preguntaron por qué viven bien ahí y no en otros lugares del planeta. Es decir, no hay una conciencia fuerte de la desigualdad, ¿no? Y de cómo los países poderosos se aprovechan de esa desigualdad económica. Obviamente para generar bienestar interno, pero bueno, ahí después vienen las restricciones a la inmigración. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, los pusieron en determinados lugares. Por ejemplo, recuerdo que Alemania, que no solía recibir inmigrantes, en colegios y galpones viejos, abandonados, los colocó, los ubicó. ¿Y qué pasó? Y bueno, surgieron grupos de ultraderecha neonazis que fueron y quemaron esos lugares. ¿No? Digo, esta es la realidad europea de los últimos años. Este es el drama, ¿no? Entonces, claro, pero también es un problema, porque el respeto pasivo lo que te dice es ponerlos ahí para no verlos. Y a falta que venga un neonazi, los queme, ¿no? El respeto activo tiene que ser mucho más fuerte. Esto que decía la autora de compartir el sufrimiento y el dolor, como si fuera propio. No basta entonces con la libertad de expresión, no basta con poder denunciar, con poder decir esta cuestión de la porofobia, sino que tiene que haber un reconocimiento, un reconocimiento mutuo y un respeto activo, digamos. Tiene que haber algo completamente diferente de intersubjetividad, de vínculo, que pueda neutralizar estos discursos de odio y esta porofobia y considerar al otro un interlocutor válido, una persona digna de respeto. Todo esto está muy bien en el plano del discurso, está muy bien. Ahora, no se termina de resolver si no se resuelve económicamente, porque esas personas que van a Europa no van a Europa porque sí. No van a Europa que la policía los reprima y los mande. Digo, recuerden los chicos que cruzan, familias enteras que cruzan, ¿cómo se llama? El mar Mediterráneo desde África. Pero ¿por qué África está así? ¿No? Esto es un tema que no se suele preguntar, ¿no? ¿Y qué hacen? Y bueno, los agarra la policía migratoria, los lavan con unas mangueras de bomberos y los vuelven en barcazas custodiados por militares y policías a su lugar de origen. Y muchos mueren en el camino, y de hecho una foto se hizo famosa por un nene muerto en las playas de Italia. Entonces digo, no hay... Esta mirada del primer mundo suele ser una mirada como muy todavía en el plano de qué tenemos que hacer nosotros, qué tendríamos que asumir, reconocer sus derechos, son personas. Es un drama muy europeo. Ahora, lo que no entra dentro de este drama es la pregunta de por qué sucede lo que sucede. Y para nosotros es clave esa pregunta. Para nosotros es clave porque nos ubicamos del otro lado del planeta, ¿no? Pese a que toda esta cuestión de la porofobia podría sugerir que nos ubiquemos del lado de los discriminadores, ¿no? Y efectivamente lo podemos hacer. ¿Cómo discriminamos a seres de color, inmigrantes, de países vecinos, a los cuales no consideramos hermanos? Pero no es este el enfoque. Nosotros hacemos el enfoque de los parias de la tierra, es decir, un enfoque centrado en Latinoamérica. Y como latinoamericanos podemos pensar un poco mejor, me parece, la cuestión del excluido,
¿no? Y de ponernos en el lugar del excluido, porque efectivamente mencionamos la palabra sudaca, que es una expresión despectiva, a propósito, ¿no? Para poder recrear ese lugar del discriminado. El texto de Klicksberg, Los parias de la tierra, entre la miseria y la xenofobia, no hace esta distinción entre xenofobia y aporofobia, es anterior al texto de Cortinas del año 2014, pero me parece que nos proporciona una mirada situada que necesitamos como latinoamericanos, sobre todo para ver una realidad, que es la realidad de este continente, que tiene por supuesto mucho más de 500 años, pero que desde hace 500 años ha sufrido la conquista, la colonización, luego la independencia y gobiernos a partir de la independencia política. Faltaría probablemente una independencia cultural mucho más fuerte y una serie de gobiernos que en vez de estar al servicio del primer mundo, estén al servicio de los propios latinoamericanos, ¿no? Este es un poco el drama de América Latina. Los parias de la tierra lo que hace es un análisis también de la pobreza y de cómo se estigmatiza y de cómo sobre todo se generan mecanismos de pensamiento para justificarla. Y a mí me parece que eso es muy importante de tener presente. ¿Qué ideas se instituyen desde los sectores dominantes, se hacen circular como sentido común? Podríamos pensar cómo los medios intervienen en eso, pero también cómo el boca a boca, ¿no? Del persona a persona, intervienen en la circulación de estas ideas, de estas excusas o coartadas o mitos, como dice Klicksberg, para que justifiquemos, para que nos consolemos y aceptemos la pobreza como una suerte de destino inevitable. Bernardo Klicksberg es un economista, sociólogo argentino, ha escrito muchos libros y tenía un programa en el canal Encuentro, en base también a las cosas que escribía, pero la verdad es que es de una lectura bastante sencilla y aceptable, igual que la de Cortina y también la del texto siguiente de Valdés. Él empieza mencionando los nuevos parias de la tierra, ¿no? Y justamente, bueno, nosotros tenemos dos pasajes acá para leer, uno que empieza en la página 59 y otro que señalamos después. Estos nuevos parias de la tierra son los llamados niños de la calle. Fea expresión, niños de la calle, ¿no? Porque pareciera que la calle engendra esos chicos que están ahí, ¿no? Como plantas, ¿no? Como lo que brota, como la humedad que brota de la calle o la escarcha en invierno, ahora que hace frío. Bueno, no es así. No es una casualidad. Voy a insistir con eso hasta el último momento, porque no podemos seguir pensando que la pobreza es, ay, qué tremendo, algo que ya está, que no se puede hacer nada. Y el ejemplo que él pone, el primer ejemplo, es el de Lady Tavares, una chica que protagoniza la película La vendedora de rosas. Una película que fue premiada, obviamente en los círculos estos de premios de películas. Pero claro, hay muchas más personas. Fue premiada y una situación horrible porque los protagonistas, que son gente de carne y hueso, que vivían efectivamente la realidad de los niños de la calle, terminaron luego de un año de recibir el premio en la misma situación en la que estaban o peor. Bueno, el tema es que esa película o esa Lady Tavares es un botón de muestra de algo que son millones de chicos en Latinoamérica atravesados por el trabajo infantil, el comercio sexual o el tráfico de órganos y las drogas, ¿no? O sea, y eso no es una casualidad, sino que es el resultado a su vez de políticas de exclusión sociales, familiares, ¿no? Y no un drama imposible. El sistema capitalista genera esos pibes. Esos pibes no brotan de la naturaleza porque sí, son el resultado de un sistema económico injusto, desigual y que produce ese tipo de marginalidad. Pero solo que el problema es que borra esa mano con la que lo hace. Y nosotros no podemos
comernos el verso de que no hay una responsabilidad y no podemos hacer nada. No podemos comernos ese discurso. Si no, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento, no hay reflexión, no hay nada. No hay ni siquiera sentido de la educación. Bien, entonces entramos en la doble moral sobre los niños, que tiene que ver justamente con este mecanismo que estoy señalando, que es un sistema capitalista que genera desigualdad, que genera explotación, que genera chicos en la calle, pero que al mismo tiempo borra o intenta borrar los mecanismos por los cuales produce eso. Por un lado, ¿qué se dice? Ay, que los niños son lo mejor, lo más excelso, lo puro, la prioridad. En la realidad, eso por un lado. Por otro lado, en la realidad no se hace nada. Ser niño en América Latina, esa es la doble moral, justamente, ¿no? La hipocresía, la mentira de hablar de los chicos primero cuando nunca les importó. Digo, los mismos que estaban ahora hablando todo el día de educación y de pruebas a aprender son los que cerraron escuelas. Hola. Ser niño en América Latina implica desnutrición, desigualdad, deserción escolar por muchos motivos. No solo porque la escuela es homogeneizante, ¿no? Como se suele decir acá en el profesorado. Motivos como el hambre, familias desarticuladas o el trabajo infantil o la necesidad de salir a trabajar. Porque tengo hermanitos que lloran todo el día y tienen hambre. ¡Hola! Ahí tenés el sistema capitalista generando eso. Solamente 1 de 100 pobres en América Latina termina la universidad. O sea, llega a estudios superiores. Y podemos decir que en Argentina probablemente sea uno de los lugares donde todavía se puede dar eso, pese a una ex gobernadora que decía que los pobres no van a la universidad. Bueno, sin comentarios. ¿Por qué? Porque la universidad, o sea, la formación, llamamos universidad, todo lo que es terciario, en el caso de Argentina es gratuita, es pública. Eso no pasa en casi todos, te diría, casi todos los otros países de América Latina. Entonces es muy distinto los sueños, las aspiraciones de un niño pobre que los sueños o las aspiraciones de un niño de clase media. Ahora, la misma mirada social que se llena la boca hablando de los chicos, inmediatamente pide mano dura, cárcel, bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Tratar al delito juvenil como si fuera un delito adulto. Pero por supuesto, nunca se analizan las causas, ¿no? Nunca aparece un análisis de los problemas que empujan a estos chicos a hacer estas cosas feas. Nunca se analiza el desempleo, nunca se analiza la falta de educación, nunca se analiza la desarticulación familiar. Es decir, el discurso de mano dura, que es propio de la doble moral, es un discurso que no se explica el porqué de la exclusión, el porqué de la marginación social, y que simplemente pide más mano dura, ¿no? Y esa mano dura lo que termina haciendo, ¿no? Al meter al sistema penal juvenil en la vida de los chicos, lo que termina haciendo en realidad es especializando la misma criminalidad, ¿no? Es decir, ese chico empieza robando algo chiquito y después termina en una banda de crimen organizado, gracias justamente a su institucionalización penal. De hecho, recuerdo que uno de los chicos que denunció al padre Grassi ingresa al sistema penal, era de acá de Quilmes, por haber robado una mandarina en una verdulería. Recuerdo también un caso en Córdoba de un chico con síndrome de Down que robó un kiosco y
y terminó enredado en todo el sistema penal, preso y demás. Digo, eso es lo que termina siendo la mano dura. Hay soluciones, hay otra cosa. Eso es muy importante, como lo marca Klicksberg, ¿no? Se puede hacer un cambio ético en contra de esta doble moral. Y por supuesto, para eso se va a necesitar de la mano del Estado y también de lo que él llama la responsabilidad social empresaria. Porque hay una agenda propia de los niños, y acá por ejemplos de países nórdicos como Suecia, Dinamarca, donde, bueno, hay, por ejemplo, una escolarización muy fuerte, licencias, lactancias, hay una inversión en educación y en los niños en general, estimulación, vacunas, programas concretos que van avanzando en lo que sería la agenda de los derechos de los niños. En América Latina el panorama es muy distinto, ¿no? Es otra cosa. Porcentaje de niños que terminan la primaria, que alcanzan los conocimientos mínimos, y el gran problema del trabajo infantil. Esto no lo podemos tampoco dejar pasar como si nada. El trabajo infantil es un horror que ocurre en todas partes del mundo, pero sobre todo en aquellas donde hay más desigualdad y más marginalidad. Es el caso de América Latina. ¿Y por qué hay trabajo infantil? Porque es más barato, porque es más explotable, porque da más riqueza al empresario. Por eso hay trabajo infantil y por eso también hay explotación de las mujeres, tema que hablaremos más adelante. Esto es terrible, es de un nivel, digamos, no puedo dejar de admirar, o sea, de mirar con ojos nuevos y de niño, justamente este problema, porque no puede dejar de sorprendernos, no puede dejar de parecernos una barbaridad. El trabajo infantil es realmente un escándalo. Y fíjense ustedes, Klicksberg nos muestra 5 coartadas sobre el trabajo infantil. Coartada significa excusa, ¿no? Coartada es la palabra que se usa para justificar algo. Tengo una coartada, quiere decir, generalmente en el ámbito jurídico, quiere decir, tengo una explicación para justificar por qué no estuve en el lugar que ustedes dicen que estuve. Eso es decir, tengo una excusa. Y en este caso, como si fuera un motivo válido. Por ejemplo, los niños trabajan porque quieren. Que trabajen es bueno. Es un número marginal. No, los niños de la calle son niños rebeldes. No hay salida. Bueno, ¿ven? Estos son los pensamientos que borran la mano de la generación de la desigualdad. Esto que venimos diciendo desde el comienzo. Bueno, y es un problema en el siglo XXI, no es un problema de la Edad Media, donde no había infancia o la infancia era digamos, una no vida, no humanidad casi. Es un problema del siglo XXI. Es un problema del siglo XXI. No voy a analizar las coartadas, pero está claro que son enormes mentiras, insisto, para justificar lo injustificable. Lo injustificable. No hay manera de justificar esto. Que trabajan porque quieren. Dios mío. Buah. No hay salida también. ¿Ven? Ahí está esto que decíamos de la naturalización. Naturalización de la pobreza. Y por eso tenemos también, en este caso del trabajo infantil, pero también tenemos lo mismo en los mitos sobre la pobreza, que es el siguiente apartado que empieza en la página 155, ¿no? Pobreza, desigualdad,
un cambio ético son desafíos que todavía están pendientes en Argentina, incluso en América Latina, podemos decir, en líneas generales. Piensen que este texto es de 2014, el retroceso que se dio de 2015 para acá en todos los indicadores de pobreza, de marginalidad y de exclusión es terrible, es terrible. El neoliberalismo es una máquina de exclusión y encima propagadora de ese discurso meritocrático que intenta justificarlo todo. Entonces, respecto a la pobreza, hay, dice Klisber, un núcleo duro, ¿no? Hay como una pobreza estructural instalada desde los 90 y un poco antes también, y fíjense, es estrictamente una pobreza neoliberal. El neoliberalismo es vomitador de pobreza y de marginalidad. Acá el neoliberalismo no empezó en los 90, empezó antes, empezó en la época de la dictadura. Y si uno tiene que buscar la época, el año en el que hubo mejor distribución, es decir, menos desigualdad, fue el año 1973. Ese fue el último año y el único, podemos decir en la historia, el mejor en distribución de la riqueza. Fue una aspiración que venía prácticamente desde el 40-50, se logró en el año 73. Eso lo logró el estado de bienestar y concretamente en Argentina el peronismo. No otra cosa. Luego de eso, todo de ahí, todo está abajo. No hay otro momento de mayor reparto de la riqueza. Bien, entonces, entremos a la cuestión de los mitos sobre la pobreza. Bueno, acá tenemos de nuevo, ¿no? La fatalidad inevitable, que venimos hablando. Los responsables son los pobres, ¿no? Como que ellos se lo buscaron y entonces se lo merecen. El ejemplo de dar pescado versus enseñar a pescar, ¿no? Como decir, ay, no, hay que enseñarles a pescar y no darles todo terminado. Y esto, dice Klisber, es una falsa opción. En realidad, si vos tenés hambre, tenés que resolverlo inmediatamente y, por supuesto, una vez que lo resolvés, incorporar esa gente al pescar, digamos, ¿no? Se puede trabajar a corto plazo y a largo plazo, pero trabajar a largo plazo va a implicar necesariamente distribuir esa riqueza. Este es el punto. Y el otro mito sobre la pobreza es, ¿y yo qué tengo que ver? ¿No? Típico individualismo de la década de los 90, como yo no tengo que ver nada con esto. Bien, entonces ahí pasamos al otro punto importante, que es la desigualdad de la que venimos hablando, ¿no? Y el ejemplo de entre dar pescado y enseñar a pescar es muy claro respecto a este problema de la desigualdad. O sea, la desigualdad se soluciona de una manera, entre comillas, fácil, o sea, teóricamente fácil, que es distribuyendo. Ni más ni eso. Donde hay mucha riqueza, se pagará más impuestos, se puede cobrar más impuestos en esos lugares de mucha riqueza, ¿eh? Y luego eso se puede distribuir y generar condiciones de trabajo, generar más trabajo en blanco, generar que sea duradero, porque si después viene otro gobierno neoliberal y vuelve a hacer lo mismo que hacen todos los gobiernos neoliberales, que es disparar los índices de desigualdad, digamos, ¿no? Extremar de nuevo la desigualdad, hacer el hood robin, ¿no? Sacarle a los pobres para darle a los ricos. Eso es lo que hace el neoliberalismo, concretamente. Entonces, por supuesto, pero lo principal, lo primero, es que hay que entender que la desigualdad no es un hecho casual, ni es tampoco un hecho necesario, en el sentido... No es un hecho casual en el sentido que, nos encontramos con esto y no sabemos qué hacer, pero tampoco es un hecho inevitable, ¿no? No es una cosa que vos digas, no se puede transformar. Efectivamente se puede transformar. Hay países que lo hicieron, y lo hicieron ¿cómo? Cobrándole impuestos, muchos impuestos a los ricos, distribuyendo esos impuestos en derechos a los sectores marginados. Y eso está bien. Eso no es mantener vagos.
o choriplaneros. Eso es lo que te van a decir los ricos para que no, para seguir evadiendo impuestos y terminar en cuentas offshore en paraísos fiscales, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya lo sabemos. Bien, entonces, solución del problema de la desigualdad viene justamente por una solución que va simultáneamente por acciones del Estado, pero también incorporando a la economía, ¿no? Klicksberg confía en que las empresas tienen que asumir una responsabilidad social. Tienen que asumir una responsabilidad social y comprometerse con este problema. Pero por supuesto también hay mitos sobre la desigualdad. Por ejemplo, que no afecta al crecimiento o que es solo unidimensional, ¿no? En fin, que es inevitable, que no se la puede derrotar, etc. No, pero de nuevo, primero tenemos que desarmar ese pensamiento para después empezar a trabajar en una transformación. Y en esa transformación intervienen el Estado, pero también los agentes económicos, si efectivamente hacen un cambio ético y asumen esto que él llama la responsabilidad social empresaria. ¿Lo harán? De hecho, fíjense que el texto termina diciendo se necesita un cambio profundo de mentalidad. Cambio profundo de mentalidad. Bien, vamos ahora al último de los textos, el texto de Valdés, el gobierno de las élites globales. Valdés es un sociólogo guatemalteco, ¿no? Y concretamente habla de 3 países de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, y cómo las empresas transnacionales se organizan, ¿no? Claro, son países débiles, estos son estados fallidos, como se decía en una época, donde, claro, las empresas transnacionales tienen mucho poder. Y hoy en día, las empresas, muchas empresas, tienen mucho más poder que muchos estados. Empresas, qué sé yo, como Microsoft o Coca-Cola, y así podría dar otros nombres muy conocidos, digo, facturan muchísimo más que un estado entero, que el PBI de un estado entero, de un país entero. Y entonces, el capítulo 1 empieza justamente con esto, la responsabilidad global del capital, ¿no? Y entonces analiza esta mixtura entre estados y empresas, cómo se comparten conocimientos científicos y tecnológicos, se direccionan las inversiones y en general hay una alianza muy fuerte entre estados y empresas, con obviamente la otra pata que son los medios de comunicación. Y empresas con recursos realmente impresionantes. Bueno, acá hay algunos ejemplos de Centroamérica, pero que concentran realmente muchísimo. El punto es que tomando la historia de los almacenes Pais, que serán conocidos en Guatemala, ¿cómo es esta historia? Bueno, esta historia es muy típica, ¿no? De una familia que empieza con un almacén y termina haciendo un emporio gigantesco de empresas por todos lados, una transnacional, y que después es comprada por otra transnacional y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Las grandes empresas que supuestamente dicen querer competir, que supuestamente dicen querer libre mercado, en realidad lo que quieren es cartelizar, dice Valdés. ¿Qué quiere decir cartelizar? Monopolizar. Menos competencia, concentración, es comerse a todos los pares, ¿no? Todos los chicos o los pares, digamos así, y concentrar todo el mercado. Esto en Argentina es muy conocido. Todos los productos que se manejan en este país es muy conocido. ¿No? Es muy conocido que hay una sola marca. Una sola marca que concentra todos los tipos de aceite. O casi todos. O controla, cuando se controla más del 50% de algo, se puede pensar en ya es un monopolio, porque los otros son muy débiles para competir.
Entonces ya no hay más competencia, fija precio, hace lo que quiere, ¿no? Y se planta ante el Estado y le dice dame esto, dame lo otro, como hizo Clarín acá en Argentina tantas veces, ¿no? Entonces, empiezan a pedir y empiezan a comer no solo a los pares para no tener competencia, sino también en la cadena de producción a alcanzar cada vez más, o sea, se comen también a los que hacen materia prima y a los que distribuyen, es decir, se extiende la empresa de manera tal que cubra todo, desde el mero brotar de la hoja hasta, no sé, el yerbero donde pones para la yerba para tomar mate. Eso se hace no solo a nivel local, sino a nivel transnacional. Entonces se puede hablar del gobierno de las élites globales justamente en un contexto en el que el Estado ha perdido peso cada vez más, el derecho público ha perdido peso y las empresas tienen cada vez más poder. Es decir, el derecho privado pasa a ser más importante. Y entonces, al Estado no le queda más que acordar con la empresa, porque la empresa es tan poderosa, mueve tanto de una economía, que con la globalización la amenaza habitual, ¿cuál es? Bueno, si vos no ponés las condiciones que yo te estoy pidiendo, traslado mi empresa al país de al lado o a otro lugar y chau, te dejo miles y miles de personas sin trabajo y una economía en quiebre. Bien, entonces, ¿y cómo es difícil probar si esto es una... Él dice, Valdés dice, bueno, ¿qué es una conspiración? ¿O hay hechos como para probar? Bueno, se puede probar una de distintas maneras, ¿no? Cómo se ha dado esta alianza entre estados y empresas, en el caso de Centroamérica, y uno podría decir, y en aquellos gobiernos latinoamericanos donde los estados quisieron poner condiciones frente a las empresas, pasó lo que pasó. Movimientos de ultraderecha, ¿no? Que terminaron en los últimos años arruinando todas las mejoras que que se fueron haciendo al comienzo del siglo XXI. Una prueba clara de cómo se da esta connivencia, este acuerdo entre estados y empresas, es que los funcionarios públicos pasan a ser gerentes de empresas privados y al revés, ¿no? Y muchos gobiernos toman gerentes de empresas para ponerlos como funcionarios públicos. Entonces, el concepto de élite global, ¿no? Es un concepto que incluye instituciones públicas, instituciones privadas, mucha influencia en política a gran escala, pero también en la cultura, ¿no? Fíjense esto en el entretenimiento, en la educación, en los medios, en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Y entonces ahí en el Foro Económico Mundial conviven empresas, universidades que forman a los futuros empresarios, universidades de élite, universidades privadas, pagas generalmente todas ellas, funcionarios públicos y acá entramos en el otro concepto interesante, los think tanks, que vamos a hablar ahora. Entonces tenemos estas élites que son globales y locales, ¿sí? Al mismo tiempo, que son transnacionales, que reproducen en cada lugar una mirada que es internacional, uno podría decir generalmente norteamericana, porque claro, se educan en colegios de élites, privados, inaccesibles para la enorme mayoría, van a universidades extranjeras, generalmente estadounidenses, se especializan en administración de empresas, vuelven a los lugares locales para reproducir esa ideología, claramente, ¿no? Entonces, hay una influencia, y en esa influencia, en esa connivencia, el Estado es la parte débil, digamos, del asunto. Porque justamente la transnacionalización genera un reforzamiento muy fuerte
de estas élites, que tienen patas en influencias en distintos lugares y por eso se vuelven tan poderosas. Pero esta idea de las élites, no es solamente manejar la economía, sino lograr que las personas estén de acuerdo con esa economía. Que las personas piensen en el sentido de las coartadas, de los mitos, de la doble moral que hablamos en el texto anterior. Y para eso con la idea de buscar producir consentimiento, tienen lo que se llaman los think tanks, tanques de pensamiento. Esto es muy importante, es muy norteamericano también, y consiste básicamente en tratar de generar ideas a partir de gente común que circulen en la sociedad, pero por supuesto que circulen en los medios, que circulen en las redes sociales, que circulen en distintos ámbitos con la intención, y acá es muy claro Valdés porque refiere a Gramsci, de formar una hegemonía, es decir, de lograr que los dominados acepten a sus dominadores como lo que está bien. Y entonces consientan su dominación y aplaudan incluso, digamos, al señor Burns y a las élites. Entonces, estos think tanks son experimentos de juntar gente común para tirar ideas y a partir de ahí encontrar eslóganes que después terminan en los medios, en las publicidades, en las redes sociales, en los memes, podríamos decir hoy en día. Y entonces se logra el consentimiento de abajo. Primero se implementaron para las reformas neoliberales de los 80, estos think tanks, estos tanques de pensamiento. Insisto, que son sentar a grupos de gente y tratarlos de hacer decir cosas de sentido común que justifiquen el orden dominante. Y después se implementaron para el control estratégico en regiones determinadas. Entonces, las élites utilizan estos tanques de pensamiento ¿para qué? Para legitimar sus políticas de dominación, para dominar los espacios de debate, para obviamente ocupar los medios de comunicación, para influir sobre la política, sobre la opinión pública, para digamos, presentar un montón de expertos que en realidad son habladores, más que expertos, y obviamente para controlar y mantener esa presión permanente sobre los medios, sobre lo que sucede, sobre la justicia, podríamos agregar en la Argentina. Y en Estados Unidos esto de los tanques de pensamiento existen desde hace muchísimo tiempo, desde los años 20 y generalmente financiados, o sea, desde hace 100 años, financiados por gente de mucha plata, que pone plata en eso para que de ahí salgan ideas que circulen, que se reproduzcan, que se compartan por las redes sociales. Y así entonces se establecen las redes de poder, haciendo pie obviamente en lo que piensa la clase alta, en lo que beneficia el pensamiento de la clase alta, en las corporaciones mediáticas, judiciales, empresariales, influyen ahí, en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales, muchas fundaciones son para eso, y por supuesto también en los partidos políticos y en las elecciones, y en la integración incluso de los miembros de un gobierno. Bueno, se nos ha hecho muy extenso, podríamos seguir hablando de esto, pero creo que queda claro entonces por qué cuando planteamos la cuestión económica de la desigualdad, no tenemos que olvidarnos de los dominantes que borran esa mano con la cual producen la desigualdad, y no tenemos que olvidarnos de los cómplices, los medios, los jueces, las redes sociales, cómo trabajan para que eso siga funcionando. Y no tenemos que olvidarnos que vivimos en un continente que produce alimento para el doble de su población, y en un país que produce alimento para 10 veces su población, y sin embargo hay hambre. Eso no es un problema inevitable, eso es una injusticia que se puede resolver, solo que, claro, quienes se benefician de esto y han ganado fortuna y ganan cada vez más, no quieren resolverlo. Y quieren convencerte a vos, a mí y a todos que no se puede resolver. Seguimos la próxima.